A ver. Vamos a empezar a compartir. Buen día, Ana María. Ahí está. Hola, Simón, ¿me escuchas? ¿Empezó? Sí, ahora Bien, vamos a comenzar. Ok. Sí, se puede hablar. Creí que ya como el recording in progress era... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ana María? Bien, bien, pero estamos live ya, ¿o no? Sí, estamos, ahora recién. Ya, disculpen, venía saliendo de otra reunión, pero fascinada de llegar para acá. Vamos saliendo a todo Chile. Ya, bueno, vamos a comenzar. Agradecer la instancia, su participación a Ana María Celi, académica del Centro de Derecho y Religión de la Universidad Católica, a Jorge Barrera, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y también agradecer a Rodrigo Souza, académico del Centro Brasileño de Estudios de Derecho y Religión, por su participación, por su tiempo en esta instancia de nuestros ciclos de conversatorios de la UNAR, que tratan de analizar la libertad religiosa en el mundo y la libertad religiosa en Chile. Para esta ocasión, el título de nuestro conversatorio es Perspectivas jurídicas e internacionales de la libertad religiosa como derecho humano fundamental. La idea general de este conversatorio es poder entender la libertad religiosa como un derecho humano y como un derecho humano en el mundo y específicamente en Chile. Paso a leer el descriptor. El expositor deberá responder preguntas previamente enviadas. Sin embargo, siempre puede proponer cualquier otro tema relacionado con el título de nuestro conversatorio, tratar un tema o un ejemplo particular para abordar dicha problemática. Se agradece el uso económico del tiempo y cualquier invitado puede interpelar a otro, precisar una afirmación o abrir el debate. Al final de cada intervención, que es una respuesta o unas preguntas enviadas previamente, se va a abrir el micrófono para que el público pueda hacer algunas preguntas. ¿Todo claro? Muy claro, muchas gracias por la Ya. invitación. Vamos a comenzar con Rodrigo, de lo general a lo particular. ¿Ya? Rodrigo, la libertad religiosa en el mundo, ¿cómo la lees tú? La libertad religiosa en el mundo, ¿se interpreta como un derecho humano fundamental? No sé si tú pudieras darnos un panorama general. Olá, Jeremias, Jorge, Ana Maria. É um grande prazer poder participar aqui deste evento, né, num contexto tão importante que o Chile vive atualmente, e agradeço à equipe organizadora pelo convite. A liberdade religiosa certamente é um direito humano assegurado pelos principais instrumentos internacionais de proteção. Nós temos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 18, assegurando que todas as pessoas, todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o que inclui direitos como mudar de religião ou crença, de manifestar a sua religião, e também o direito de não ter religião. Né? Quando se fala de proteção da liberdade de religião ou crença, ou liberdade religiosa e de convicções, isso significa que a proteção, tanto positiva, no sentido de se assegurar que as pessoas possam ter e exercer livremente as suas religiões, mas também o direito de não ter. Ou seja, é um direito de todas as pessoas, das pessoas que se veem como religiosas e as pessoas também que não se veem como religiosas. Além da Declaração Universal, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no âmbito global, que no artigo 18 também assegura uma ampla proteção à liberdade religiosa, e grande parte dos países do mundo todo são signatários e ratificaram esse pacto internacional. E aqui, localmente ou regionalmente, nós temos a Declaração Americana de Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ambos instrumentos
asseguram a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de religião como um direito fundamental, um direito humano de todas as pessoas. Ou seja, certamente, no que diz respeito ao direito internacional dos direitos humanos, esse é um direito considerado basilar. Historicamente, né, voltamos aí alguns séculos para identificar as raízes da liberdade religiosa, mas contemporaneamente, instrumentos internacionais em todos os lugares, na África, na Europa, nas Américas, globalmente, asseguram a liberdade religiosa como um dos direitos mais importantes das pessoas. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge, quizás pudieras mencionar algunos aspectos generales o evolución jurídica de la libertad religiosa en Chile. Ahí sí que estaba muteado. Ahí sí. Más allá de un análisis propiamente histórico de lo que ocurre en Chile, quizá el hito más importante que se malentiende en nuestro país y da a entender de que nosotros estamos frente a un país laico, cosa que no es así, lo voy a explicar en breve, es la separación de la Iglesia Católica con el Estado de Chile en la Constitución de 1925. Proceso que se subsume de manera bastante anticipada. Nadie recuerda, y quizás muy poco, de que al final la primera discusión que se da, incluso antes de las leyes laicas, fue en materia educativa respecto de libertad de enseñanza, en donde organizaciones religiosas querían educar a sus niños en su propia fe, distinto a lo que estaba haciendo el Estado por una parte, y que llevó una reforma constitucional en el año 1874, a la Constitución de 1833. Pero quiero volver respecto al tema de la separación Iglesia y Estado para poder llegar a lo que estamos discutiendo respecto a libertad religiosa, libertad de creencias, libertad de culto y libertad de conciencia, que son 4 conceptos que a mí me parece muy interesante. Lo más probable es que Ana María va a ahondar en eso. Muy interesante poder distinguir, principalmente para que no nos disparemos en los pies en el entendido de que esta discusión se enmarca en el debate por una nueva constitución. Nosotros no estamos frente a un Estado laico, no hay ningún artículo en la Constitución de 1980 ni en la Constitución de 1925 que diga que Chile es un Estado laico. Hay 3 tipos de Estado. Nosotros tenemos los Estados confesionales, que son aquellos que tienen una religión oficial, que hasta el momento en Latinoamérica, si me corrigen ustedes, solamente Costa Rica, y que ya está en vías de desaparición lo que vaya a pasar en Costa Rica. Están los estados aconfesionales, que son aquellos que sin tener una religión oficial tienen el deber de promoción activa de la libertad y de expresiones religiosas, como es el caso de Chile y el resto de la mayoría de los países de Latinoamérica. Y tenemos los estados puramente laicos con prohibición incluso en términos públicos de poder referirse a temas religiosos, como el caso de Uruguay, acá en Latinoamérica, y el caso de Francia, y podemos tocar otros más en Europa. La distinción más allá de lo público no respecto de lo secular tiene que ver con que no existe esta especie de neutralidad estatal respecto de la religión. El Estado no es neutral, sino que el Estado es promotor de la diversidad y pluralismo religioso que existe en los países, en los estados aconfesionales. ¿Por qué digo todo esto? Y yo creo que ya vamos a llegar al debate entre la diferencia entre libertad religiosa, creencia, conciencia y culto, y la diferencia de cada uno de esos elementos, pero debemos entender, y algo que nos cuesta a nosotros quizás manifestarlo tan expresamente, tan claramente, que más allá de solamente el derecho a expresarse religiosamente, que creo que es el término correcto para referirse a esto, en rigor, nosotros tenemos que entender que ha habido una lucha constante por la libertad religiosa desde hace muchos años. Y me parece inadecuado no utilizar elementos que se han ganado en el debate y se han ganado en la discusión. Por ejemplo, respecto de igualdad ante la ley, todos sabemos que la discriminación en base a la religión constituye una categoría sospechosa y por lo tanto prohibida. Y está al mismo nivel que orientación sexual, está al mismo nivel que la raza, está al mismo nivel, y a nosotros nos cuesta muchas veces
adentrarnos en ese debate con esas mismas herramientas en virtud de las cuales la discriminación en base a creencias religiosas o en base al ejercicio de la religión está absolutamente vedada no solamente a nivel nacional, sino que a nivel de tratados internacionales. Entonces creo que un contexto respecto de lo que nosotros tenemos hoy día en Chile, nosotros tenemos libertad de conciencia, lo que permite incluso a nivel de personas jurídicas contar con esta lógica de ideario o protección del ideario a través de la objeción de conciencia institucional, y vamos a ver que algo ocurre también respecto de educación en este sentido, y que lo más probable es que va a ser aplicable también. Creo que hay elementos que nos permiten afirmar que una mayor protección a la libertad religiosa en la nueva constitución, voy a decirlo así porque va a ser parte de la discusión, yo creo que es posible en la medida de ciertas adecuaciones. No sé si con la configuración de la convención se pueda llegar a algo así, pero creo que es importante señalar que a mí, por ejemplo, me gustaría que la Constitución dijera que se respeta la libertad religiosa. Nosotros tenemos libertad de creencias, culto y conciencia, pero no está la libertad religiosa propiamente tal en el texto. Sí es importante, entendiendo qué es lo que ocurre en el mundo, ya para poder cerrar esta parte, que la propia Constitución, respecto a los límites que tiene el nuevo texto de la Convención, incluye el respeto irrestricto a los tratados internacionales. Y dentro de esos tratados internacionales, obviamente, están los tratados de derechos humanos, que incluyen la libertad religiosa como un derecho civil o político. Ana María, ¿algo que agregar después de la intervención? Muy buena intervención. Sí, muchas gracias, porque fue fácil, digamos, lo que me toca a mí ahora, en el sentido de que Rodrigo, a quien saludo ahí en Minas Gerais, en Uberlandia, mucho gusto de verte, y también a Jorge, que está en Estados Unidos en este momento, así es que muy, muy interesante esto, y veo que hay algunos que entran también a este link. A ver, creo que el contexto está puesto adecuadamente, es decir, no hay duda de que la libertad religiosa es un derecho fundamental. Así lo afirman numerosos tratados internacionales, algunos de los cuales, y esto creo que es una cosa en la que hay que hacer un matiz, aunque parezca a veces muy académico, pero no solo en cuanto a libertad religiosa, sino también en cuanto a religión. Y en eso se expresa la vinculación de la libertad religiosa con otros derechos fundamentales. Cuando en igualdad, por ejemplo, hay referencia a la religión, o cuando en tratados internacionales hay protección al acceso a los ministros de culto, ¿me entiendes? O sea, en situación de guerra. Hay distintos momentos en los que no solo con libertad religiosa se llega a instrumentos internacionales. De hecho, uno de los límites materiales, lo voy a ir conectando, tal como hizo Jorge, al periodo que está viviendo Chile con la nueva Constitución, porque son un límite material a la nueva Constitución y por lo tanto corresponde que nos refiramos a ello. Esta vinculación a otros derechos fundamentales, que de suyo es evidente porque todos los derechos humanos se relacionan entre sí, son interdependientes entre sí, tiene distintos matices, y para que la libertad religiosa se ejerza, esos otros derechos fundamentales también tienen que estar asegurados. Y en eso nuestra Constitución, a mi modo de entender, es muy tímida, tanto como para que nos hagamos la pregunta sobre si la libertad religiosa es un derecho fundamental, porque lo vemos casi como concesión graciosa del Estado, en el sentido de que es algo devocional a lo que yo puedo renunciar si uno observa las distintas sentencias en nuestro país. Por ejemplo, en relación a los adventistas, sobre su día sábado, el respeto del día del culto de ellos. En ese sentido, nuestros tribunales no han tenido como mucho problema en decirle, igual no es para tanto, cámbiese. O sea, bien contrario a lo que es la acomodación razonable, en el que en el fondo uno pediría a la institución que se acomodara y no a la persona que ejerce su libertad. Y por otro lado, creo que en esta misma timidez, o quizás en aportarlo por supuesto, lo que pronunciaba Jorge respecto de, claro, el anhelo de uno sería que se dijera explícitamente libertad religiosa, y con la faz positiva y negativa de la misma, es decir, con la manifestación, o sea, con la libertad de creencia, la libertad de culto, la libertad de actuación, y por otro lado, la faz negativa en cuanto a la inmunidad de coacción, ¿ya?
Y además de todo eso, y perdone que me tome un segundo más, además de todo eso, creo que es importante, por un lado, los tratados internacionales, la libertad religiosa en relación a otros derechos fundamentales, y finalmente, a lo que también aludió Jorge, en relación al sistema institucional entre el Estado y las creencias o las religiones. Y ahí tú puedes tener un abanico grande en el sentido de incluso de qué tipo de laicidad estuvieras hablando. Yo coincido con Jorge en que la separación entre iglesia y Estado no supuso un Estado laico, sino que cambió el estilo relacional entre fundamentalmente el Estado y la Iglesia Católica y con todas las demás religiones, pero no, pero me imagino que después podemos seguir con eso. Muchas gracias, Ana María. Contarles que ya tenemos algunos participantes en nuestro Zoom, pero también tenemos alrededor de 20 conectados en la página de la ONAR, así que se van sumando de a poco. Rodrigo, una consulta. La libertad religiosa a lo largo de la historia y en el último siglo se ha visto consagrada en tres instancias. Instancia constitucional, instancia legal e instancia institucional. ¿Pudieras darnos tú un panorama de las diferencias que existen entre que la libertad religiosa esté consagrada en la Constitución, en una ley o en una institución? Sim, Simone, uma excelente pergunta. Antes de responder especificamente, eu queria apenas fazer um complemento a partir do que Ana Maria e Jorge mencionaram anteriormente, mas eu vejo que isso se relaciona também com essa consulta que foi feita agora. Que o modo de relação institucional entre o Estado e as religiões, na minha perspectiva, né, e a partir do direito internacional, dos direitos humanos, deve ser um corolário dos direitos humanos assegurados a todas as pessoas. Então, nós não podemos analisar de forma completamente separada o modelo de laicidade de um Estado dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Ou seja, a forma de relacionamento do Estado com as religiões deve ter como ponto de partida a proteção da liberdade religiosa. Isso, por que é importante dizer? Porque olhando as diferentes interações entre Estado e religiões em todo o mundo, nós observamos que há modelos que se auto-intitulam laicos ou seculares, ou em que há uma separação entre Estado e religião, mas quando esses modelos não são orientados pela proteção da liberdade religiosa, essa laicidade se volta contra as comunidades religiosas. Então, isso é um fenômeno interessante que ocorre em diferentes partes do mundo, especialmente contra minorias religiosas, contra grupos mais vulneráveis em determinadas localidades. Então, eu penso que essa proteção que se dá de forma multinível na Constituição, na legislação e também nas estruturas institucionais, tudo isso deve ter como centralidade a proteção da dignidade humana, e a liberdade religiosa é certamente uma das expressões, uma das manifestações dessa dignidade, sobretudo porque ela conforma a visão de mundo de cada um de nós, né? As convicções, as crenças, são aquilo que orientam o modo de existir, o modo de viver, né, em sociedade, individualmente. Então, assegurar uma proteção robusta da liberdade religiosa na Constituição, juntamente com liberdade de pensamento, liberdade de consciência, certamente isso possibilita que haja a proteção também da própria democracia, do Estado de Direito e, enfim, de uma convivência harmônica entre todas as pessoas. Em relação à proteção infraconstitucional, eu diria que o Chile é um caso, eu não digo único, mas na América Latina e no mundo todo, são poucos casos de estados que asseguram uma proteção mais densificada da liberdade religiosa no nível legal. No Brasil, por exemplo, não há uma lei no âmbito federal de liberdade religiosa, como em vários outros países. Então, isso se coloca como um paradigma para ser examinado, inclusive do ponto de vista comparativo. Tá? Então, obrigado. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge, acá en Chile la realidad institucional de la libertad religiosa, ¿cómo la ves tú? ¿Dónde hago valer mi derecho a la libertad religiosa en Chile? ¿Estás muteado, Jorge?
Ahí sí. Lo primero es que tengo varios elementos colgándome de lo que decía Rodrigo y colgándome también de tu pregunta anterior, ¿ah? Porque respecto de qué tan institucional tiene o qué tanto debe tener construido un Estado a nivel institucional, y de qué manera, ojo, porque es distinto tener una institución a cargo de la libertad religiosa como establecer como principio para la administración pública el respeto lo institucional abarca distintas respuestas. Yo tengo dudas, yo sospecho generalmente, y sospecho mucho, de cuando el Estado tiene instituciones que al final dan a conocer la institucionalidad propiamente tal respecto a la libertad religiosa, por una razón bien simple, porque muchas veces, no en nuestro país menos mal, pero en países totalitarios, es utilizado para dar a entender a nivel internacional de que se está cumpliendo, por ejemplo, con ciertas normas de derecho internacional, porque tienen esta institución que reemplaza la religión. Lo tienen con los partidos políticos también, donde hay un partido político único, lo tienen con, o sea, para mí rompe el principio de autonomía, ¿cierto? La lógica, obviamente, de que haya una institución central del Estado que no sea o que no cuente con la autonomía necesaria. Creo que el tema, hay expresiones del Estado o espacios en donde pueden participar las religiones dentro del Estado, si el Estado lo decide legítimamente. Hay países que eligen no hacerlo y está perfecto, es parte del pluralismo constitucional que hay, si que deciden institucionalmente hacerlo o no, en donde los cultos, las congregaciones puedan, en definitiva, ser autónomas respecto de lo que definen o no definen, con un estándar de autonomía también que no signifique la posición oficial ni del gobierno de turno, ni del Estado de turno, etc. Eso, respetando eso, para mí no, yo creo que no hay conflicto. El problema que tenemos quizás nosotros, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en países, por ejemplo, acá en Estados Unidos, lo primero a nivel ya constitucional, los gringos acá no conocen lo que es la horizontalidad de los derechos fundamentales. O sea, los derechos se ejercen contra el Estado. Los derechos no se ejercen en contra de los particulares. Entonces, nosotros tenemos ese conflicto porque nosotros también tenemos relaciones entre particulares en donde además se dan conflictos de carácter religioso entre particulares. No solamente con el Estado. Hay muchas veces que se dan con el Estado, pero también se dan contra los particulares. Y eso también tiene una dinámica que es distinta. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de la institucionalidad, nosotros somos, y es yo creía que era María iba a entrar en eso, y espero que entre pronto para poder discutirlo, porque creo que es muy interesante respecto de la diferencia entre creencia, entre culto, entre conciencia y religión y expresión religiosa. ¿Por qué? Porque creo que para mí el concepto de libertad religiosa y religión es protector, a diferencia de lo que la gente cree. Porque el problema que hay cuando uno dice libertad de conciencia es como que cualquiera puede creer o pensar lo que quiera como una decisión, opción. Hay veces que nosotros no entendemos, esto ha sido discutido, lo más probable es que Ana María también lo voy a señalar, y Rodrigo lo mismo. La religión es un elemento de la identidad de la persona, no es una opción muchas veces. O sea, hay gente que entiende que la religión es solamente en base a la elección personal de cada uno, cuando hay elementos de la religión que son propios de la identidad intrínseca que no pueden ser renunciados. O sea, las creencias, convicciones, fe, etcétera, no puede separarse la persona como usted. Ya, pero si usted puede elegir lo que decía respecto a la adventista, usted puede elegir y cambiar el día de descanso, el domingo, ¿cierto? Si sea lo mismo el sábado. O lo mismo que decían en Europa respecto del velo islámico. Pues usted puede elegir no usarlo, pues, no lo use, ¿para qué? No es un tema de elección, es un tema de identidad. Y cuando nosotros tratamos la religión como un tema de identidad, nos damos cuenta que efectivamente, lo que yo dije en mi primera intervención, igualamos la cancha respecto de otras discusiones. Nosotros estamos detrás porque estamos tratando esto como un tema de opción. Y cuando es un tema de identidad, y poniendo temas conflictivos inmediatamente, si el problema de la religión es un tema de identidad, yo lo puedo superponer al problema de identidad de género, por ejemplo,
que ya no es un tema de elección de sexo, sino que es un tema de identidad, ¿cierto? Y si yo superpongo el problema respecto de identidad religiosa, ¿cómo voy a discriminar en base a mi identidad? No estoy discriminando, porque para discriminar yo tengo que elegir. No decido hacerlo porque es parte de mi identidad, de mis convicciones, de mi fe, de la visión antropológica que tengo respecto de lo que yo soy en mi identidad, que es sumamente distinto y mucho más profundo en materia religiosa, que necesariamente en materia de conciencia, porque yo encuentro que generalmente sin sustento de nada estructurado, puede que sí, pero también puede que no, yo tomo la decisión de objetar ciertas decisiones públicas. Creo que para mí la religión, y por algo los tratados hablan de religión y libertad religiosa, es un elemento protector. La institucionalidad religiosa permite proteger derechos fundamentales. Por eso que desde el punto de vista institucional, yo sé que la pregunta tuya era desde el punto de vista de la administración pública, de los organismos públicos, sí, pero acá hay un punto, los conceptos no son baladí y son importantes porque nos enmarcan el debate respecto a qué tipo de objeciones, por qué son tan profundas e intensas las objeciones religiosas y su legitimidad, precisamente por ese marco. Porque no es cualquier elección, no es que en base a mi conciencia yo decido que no me metas preso porque fumo marihuana, no es eso. No es cualquier elección, no es cualquier decisión, está enmarcado en una identidad, está enmarcado en una visión antropológica, está enmarcado en un elemento conocido, además ex ante por el propio Estado respecto a que son las entidades religiosas, a través de obviamente sus costumbres, sus usos, sus convicciones, etc. Muy lúcido, Jorge, a la constituyente, muy lúcido para defender ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Ana María, por favor. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Si tú quieres entrar en eso, entra nomás. ¿Ah? Yo en general evito tanta distinción para no marear al espectador, pero igual me parece que me lo dejaste preparado, porque a ver, cuando estamos hablando, esto se vio en algunos de los seminarios anteriores, ¿ah? Pero cuando estás hablando de religión, estás hablando del sentido de la vida de una persona. Y aun cuando la formulación se haga en tener o no, porque al final, ¿qué es la libertad religiosa? Si nos vamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el tener o no tener una determinada religión o creencia, cambiarla eventualmente, en ese pacto no aparece, pero cambiarla eventualmente aparece en otros pactos, y manifestarla, y en dos niveles en la manifestación, que ahí estamos más en libertad de culto, de expresión. Individual y colectivamente, en público y en privado. ¿Y a través de qué? La práctica, el culto y la observancia. ¿Con qué límites? Siempre legal. Y estos límites legales son muy importantes porque son hacia fines específicos también. No es porque se le ocurre al legislador, digamos, sino que tiene que ser con una finalidad específica. Y un ejemplo de eso, más que concreto, fue el laboratorio al que nos sometimos durante todo el tiempo al COVID, en el que, y me imagino que la UNAR tuvo problemas por eso, pero en el que casi se suspendieron, en realidad se suspendió el derecho a la libertad religiosa en cuanto al ejercicio del culto, la práctica del culto, hasta que, menos mal, la Corte Suprema en alguna de sus decisiones pudo decir que se pueden restringir los derechos en estados de excepción constitucional, y esto, de verdad, por todos los tratados internacionales, efectivamente la libertad religiosa es uno de los derechos que no se suspende, aún en estados de excepción constitucional, sino que solo se puede restringir, ¿ya? Y en ese sentido, cobra importancia el considerar que no es un mero capricho una religión, aun cuando tú puedes cambiar de religión. Eso es más claro cuando tú tienes religiones o creencias de tipo étnico, como los judíos, o como también las creencias de los pueblos ancestrales, en que tú dices es connatural. Ahora, es connatural la de un pueblo ancestral, lo veíamos en la reunión pasada de la ONAR, cuando se planteaba de que un mapuche puede ser también cristiano, y así también una aymara. Lo plantearon como una alternativa. Sin embargo, sus creencias ancestrales, nadie discute que son parte de su identidad. ¿Por qué discutimos entonces de la religión? Probablemente porque estaba acomodado dentro de nuestra sociedad el hecho de poder manifestarla libremente, porque era una sociedad
como más abierta a eso. Cuando hay mayor pluralismo de creencias, más importante es la protección de la libertad religiosa. Porque entonces no puede ser que se superpongan creencias y que ahora, entonces, haciendo cuenta con libertad de expresión, ¿no? El expresar normalmente es lo protegido, pero también hay una inhibición de expresión en el sentido de que no todo lo puedes decir o no todo lo puedes expresar. Con la libertad religiosa pareciera al revés. Pareciera que siempre estamos primando el que no expresemos más que el que podamos expresar. Y eso es una cuestión cultural, es un paso para mí de lo que estamos viviendo en Chile, pero también es un lindo desafío en el sentido que nos permite justamente conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Ana María. Contarles que tenemos ya 40 conectados en nuestra página de la UNAR. Y quería preguntarte, Rodrigo, allá en Brasil, ¿existe esta como pirámide donde la libertad religiosa está como relegada a los últimos lugares o también está al mismo nivel que otros derechos humanos? ¿Cómo lo ves tú? A Constituição brasileira, a semelhança dos instrumentos internacionais e certamente a semelhança da Constituição chilena, não estabelece uma hierarquização entre os diferentes direitos fundamentais. Não há uma ordem hierárquica, né, pela qual nós podemos dizer que este ou aquele direito ocupa uma posição de primazia. Então, há uma horizontalidade, uma planificação, né, entre todos os direitos que são assegurados às pessoas. Então, compete ao legislador, né, e também ao Poder Judiciário realizar a coordenação entre os diferentes direitos que são assegurados constitucionalmente. Há algumas proteções que são mais duras, são mais rígidas, que não podem ser afastadas. Quando se fala, por exemplo, da liberdade de crença, e isso diz respeito ao aspecto interior, ao foro íntimo, ao foro interno, o Supremo Tribunal Brasileiro, já na década de 50, havia se manifestado a respeito da proteção absoluta da liberdade de crença, o aspecto interno. E isso tem sido afirmado também no âmbito internacional. Então, nós podemos dizer que não há uma relação hierárquica, mas há um aspecto da liberdade religiosa que não pode ser atingido de qualquer maneira, de nenhuma forma, que é o aspecto interior. A crença, as convicções individuais não são suscetíveis de restrições. No entanto, a manifestação da religião, a exteriorização, seja por meio de expressões verbais, seja por meio de práticas, de ritos, de cultos, de dias de guarda religiosa, entre outros, estão sujeitos a restrições, como a Ana Maria havia dito muito bem, restrições que são determinadas legalmente, restrições que são proporcionais, né? E também desde que não se viole o núcleo essencial da liberdade religiosa. A liberdade religiosa não pode ser suprimida, não pode ser removida, ainda que possa momentaneamente ou dadas determinadas circunstâncias sofrer algum tipo de restrição. Então, isso se aplica tanto ao ordenamento jurídico brasileiro, ao direito brasileiro, mas eu posso dizer que isso também é a perspectiva do direito internacional, quando assegura todos os direitos humanos e prevê, em relação à liberdade religiosa, que apenas a sua manifestação pode sofrer restrições. E essas restrições, elas devem observar aquilo que pode ser dito como um teste tripartite. Essas restrições, elas devem apontar para uma finalidade legítima, por exemplo, a proteção da segurança, da ordem, da saúde ou da moral públicas. Deve passar por um teste de legalidade, isto é, há uma previsão legal para essa restrição, e o teste da necessidade. Em uma sociedade democrática, essa restrição ela é necessária para se alcançar o fim pretendido, e além da necessidade, é proporcional aos fins almejados, há alguma outra forma de se alcançar esses mesmos fins almejados, por exemplo, a proteção da ordem pública, impactando-se menos
à liberdade religiosa, então tudo isso deve ser levado em consideração. Como já foi dito, né, anteriormente, a liberdade religiosa não é uma concessão, não é algo que pode ser simplesmente removido ou que o Estado pode arbitrariamente decidir por conceder ou não conceder. É um direito fundamental assegurado, e para sua restrição deve haver um esforço argumentativo que seja suficiente, né, para demonstrar que não há outra forma de se proteger outros direitos fundamentais sem que se interfira no exercício da liberdade religiosa. Muchas gracias, Rodrigo. A propósito de lo que dice Rodrigo de este esfuerzo argumentativo, Jorge, ¿qué es lo que nos falta aquí para instalar la libertad religiosa como un asunto de identidad? ¿Qué ves tú? ¿Qué análisis haces tú sobre eso? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está así? ¿Estás muteado, Jorge? De nuevo me muteé, ya está bien. Yo creo que hay varias cosas que uno debiese poder considerar dentro de la discusión que acaba de señalar Rodrigo. Lo primero es, insisto, retomar aquellas banderas que nosotros ya hemos ganado respecto a la libertad religiosa y que hoy día no se discuten, que es el carácter, por ejemplo, de igualdad que existe de la religión como categoría sospechosa con todas las otras categorías sospechosas de discriminación. Eso es lo primero. Lo segundo, y que yo estoy personalmente en una cruzada con esto, es la comprensión de ciertos fenómenos jurídicos que están entrelazados con la libertad de conciencia y la libertad religiosa, y que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de enseñanza y los derechos parentales. Nosotros estamos en un... Por eso lo que yo señalaba muchas veces respecto de retomar banderas que se lo costó mucho ganarla, por lo menos a nivel de derecho positivo, pero que eran parte del acervo común de la sociedad, y tal como dice Ana María, muchas veces nosotros no les dimos bola porque siempre estuvieron ahí. Pero digo libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por una cuestión mucho más simple. Esto es un ejemplo, creo que es clásico. Primero, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza en Chile fue tratado como una libertad empresarial, de emprendimiento educativo. Se trató también la diversidad de proyectos educativos como un aspecto técnico general, es decir, cuando se hablaba de diversidad de proyectos educativos se evitaba hablar de lo religioso, ¿cierto? Entonces decía, porque yo puedo tener un proyecto educativo en ciencia, ¿cierto? O puedo tener un proyecto educativo musical. Y se trataba de evitar la razón fundamental por la cual los padres tienen la libertad de elegir un colegio distinto al estatal, que son las convicciones morales y religiosas. La libertad de enseñanza existe principalmente para garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. Para eso existe. Yo entiendo que hay otras agendas, que hay otros elementos respecto de la libertad de enseñanza, respecto del derecho de los padres, todo lo que nosotros queramos, pero el fundamento primario es ese. O sea, la libertad de enseñanza en Chile se agrega en la Constitución del 33 precisamente por un debate de si ciertas organizaciones religiosas, ¿cierto? En este caso la Universidad Católica, con Abdón Cifuentes, etcétera, ¿cierto? Podían o no tener una enseñanza distinta a la estatal. Eso es religión, es visión religiosa, convicciones religiosas versus imposición educativa en el Estado. Eso era. Y por lo tanto, alguien tiene desmuteado el elemento, y ahí está. Y eso yo creo que es súper relevante, porque nosotros tenemos temor a hablar de religión y de libertad religiosa como continente. Ojo, porque yo separo lo que es de continente de contenido. Yo entiendo que hay ciertas religiones cuyo estilo es ser más evangelizador en la conversación del día a día que otras. Eso yo lo entiendo. Pero eso no obsta a que en la forma o como continente nosotros debamos hablar de religión como un espacio protegido.
Y creo que nosotros dejamos de hablar de la religión como espacio protegido porque en muchos casos existe esta lógica de confusión entre convicciones, como que puede ser cualquier convicción, cuando los tratados internacionales hablan de convicciones morales o religiosas, no de otras convicciones. ¿Ah? Y además dejamos de lado aquellas cosas que en virtud de las cuales se habían ganado. O sea, yo tengo temor de lo que vaya a ocurrir en Chile en el futuro, más que por aquellos que no creen o no tienen convicciones, y que en muchos casos ni siquiera les interesa esta discusión, de que quienes tenemos la convicción de que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y tiene ciertos espacios de protección, es fundamental para lo que vaya a venir en el devenir de Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros tenemos, a raíz de algo que dije antes también, la diferencia de lo que existe a nivel constitucional en Estados Unidos y lo que existe en Chile, en donde la Constitución solamente es límite para el Estado, ¿cierto? No para la relación entre los particulares, que eso es un arma de doble filo profunda, porque nosotros tenemos el problema de que incluso en nuestras relaciones entre particulares, el Estado trata de imponer una visión única para que nosotros nos relacionemos entre ellos y sin tener la religión como un espacio protegido para poder defender nuestras convicciones y nuestras creencias. O sea, ni siquiera es porque uno podría entender, y podría estar incluso en desacuerdo, ¿no? Podría estar incluso en desacuerdo, y lo más probable es que Ana María tenga algo que decir, de hecho está levantando la mano. Pero una cosa es eso, y otra cosa distinta es que ni siquiera en el espacio privado, incluso en la posibilidad de tener tu propia escuela, tú puedas obviamente seguir derechamente los mandatos de la propia religión que tú profesas y que es parte de tu identidad. Ana María, sobre... Quería agregar, no porque esté en desacuerdo, sino que fundamentalmente porque creo que puede ilustrar también a lo que nos estamos refiriendo y aterrizarlo en plano más de todos los días. Y a lo mejor, Rodrigo, en tu país ocurre algo similar. En Chile no se han desarrollado fundamentalmente lo que se llama comúnmente organización, el estudio ni la legislación de lo que se llaman habitualmente organizaciones de tendencia o de ideario. Dentro de las organizaciones de sociedad civil existen organizaciones que se han constituido con un propósito determinado de transmisión de las propias creencias. Y yo sinceramente felicito a la gente de Greenpeace porque ha podido hacer entender de manera inmediata y directa, si uno le pregunta a alguien, ¿puede ser un trabajador de Greenpeace una persona que usa abrigos de piel? No, porque va contra lo que es Greenpeace. Pero no se trata con el mismo nivel a organizaciones que dentro de estas organizaciones con ideario podrían ser organizaciones basadas en la fe, como estaba diciendo Jorge respecto a los colegios. Entonces hay una cierta como aprehensión. Fíjate que yo por eso también, no sé si es tanto que el mismo Estado lo retrae o uno tampoco lo dice tan abiertamente. Y cuando levanté la mano era porque tú hablabas de defender las convicciones. Yo hablo más de la promoción de los derechos humanos. Es un matiz, porque creo que estamos de acuerdo. No, es lo mismo, de hecho, porque me refería al continente, de hecho no me refería al contenido. Sí, me refería a la convicción sí. respecto a la religión como derecho humano. Es que yo creo que también las mismas entidades que se han generado para ello, con la intención de transmitir creencias, no sé si no han defendido, pero no han sabido colocar su ideario de una manera tal que pueda ser respetado y no con la intencionalidad de ser permanentemente cambiado. ¿Ya? Y en eso, por eso me fascina Greenpeace en el sentido de que nadie discute, pero que sea una persona, por ejemplo, de una religión, no sé, el que administra, el sacristán de otra, o el portero de otra religión, han habido casos. En la iglesia mormona, en Estados Unidos creo que fue, que el portero cambió de religión, y no fue más de eso, y bueno, hubo un proceso para ver si ese portero podía seguir siendo o no, porque según las creencias de esa comunidad religiosa, lo importante era que todos quienes trabajaban al servicio de ese templo
compartieran esa religión. Y eso es un matiz que a veces tendemos a descuidar, o es un matiz que da mayor estándar, porque lo que está diciendo también Jorge y Rodrigo, estamos hablando de que puede haber ausencia de libertad religiosa tanto en estados que expresan un culto determinado, casi de estado, con una identidad entre el estado y la religión, como en aquellos que persiguen la religión. Por lo tanto, tenemos que ir hacia ámbitos de colaboración, de colaboración entre estado y religión, para que la libertad religiosa pueda estar en mayor plenitud y podamos armonizar las distintas creencias que existen dentro de un país. Muchas gracias, Ana María. María. Tenemos estoy saliendo con ¿Saliendo eco. con eco? Hay dos abiertos tuyos que estás con... Ahí sí. Ahí sí. Quería preguntar, y ya nos están llegando preguntas acerca del respeto de esta identidad, del respeto de esta libertad, del respeto de poder no seleccionar ni discriminar, sino tener convicciones claras y en torno a esas convicciones poder desarrollar un programa, un proyecto, una idea institucional. Abro esta pregunta para todos. Me llega una pregunta que dice... ¿se discrimina o se atenta contra la libertad religiosa cuando se acusan discursos de odio? ¿Estoy siendo violentado en mi libertad religiosa cuando yo expreso, por ejemplo, que estoy en contra de la adopción homoparental? ¿Qué opinas, Ana María, Jorge, Rodrigo? Ana María, puedes comenzar tú. Sí, yo creo que los discursos de odio pueden ser hacia las religiones también, ¿eh? O sea, no solo que de una determinada religión. A ver, digamos, al revés. Creo que se ha banalizado lo que es un discurso de odio. ¿Ah? Un discurso de odio tiene una intención y una dirección hacia también actuar contra esas personas de una determinada manera. Que yo sostenga que mi doctrina no reconoce la adopción homoparental o la unión entre dos personas del mismo sexo, no debiera de violentar a nadie, porque es parte de sostener unas determinadas convicciones. Pero si yo lo digo, diciendo, y entonces los que lo hacen se condenarán, irán a no sé dónde, hay que echarlos de la asamblea, no hay que reconocerlos y todo, ahí ya empieza a haber un matiz en ese discurso, ¿ya? Pero me parece, y por eso te digo, yo creo que se ha banalizado lo que es un discurso de odio, es mucho más serio. Cuando en la misma Latinoamérica hablamos de las luchas religiosas, en realidad fue de anticlericalismo, pero no fue de un concepto de religión o de una cuestión como más profunda. Entonces, a ver, hasta ahora los tribunales han efectivamente dicho, bueno, no se trata de discurso de odio, y quizás la vía para ese tipo de cosas es mucho más, no sé, recurrir a la Comisión de Ética de los Medios, al revés también. Me acuerdo en ese programa de televisión donde estaban Eva y Angélica, unas humoristas. Las iluminadas. Sí, las iluminadas, y que cantaban cantos cristianos, digamos, o sea, era evidente la alusión cristiana, y ahí, sin embargo, se decía, todo el mundo tiene que captar que es algo divertido, y esto, parte del humor, es parte de la expresión, y por lo tanto no hay ningún problema. Distinto fue el caso con unas caricaturas. Con las caricaturas hubo dos cosas. Con las caricaturas hubo unas caricaturas en un tiempo que imitaban al Papa Benedicto XVI. Y lo hacían andar en unas cosas, y era ridiculizar al Papa Benedicto XVI. Se recurrió al Consejo Nacional de Televisión y dijeron, es evidente que se trata de una caricatura. Pero cuando se hizo una caricatura con presidentes de Latinoamérica, la cosa cambió. Y ahí se pidió que se sacara esa caricatura porque lesionaba en el fondo el honor de autoridades de Latinoamérica, el presidente Chávez, la presidenta Bachelet, entre otros. Y en ese tipo de cosas yo creo que nos damos cuenta de que no es solo para un lado, que es para otro lado, y que tenemos que cuidarnos unos y otros de cómo respetamos y cómo expresamos en general nuestras opiniones respecto a lo otro.
respecto de quien opina distinto y vive distinto a nosotros. Yo- Jorge, Rodrigo, no sé. Sí, sobre este tema tengo dos cosas que decir. Lo primero es volver a lo que había señalado respecto de la religión como elemento de la identidad. No conozco ninguna religión cuya doctrina profunda o sus convicciones profundas promuevan matar o atentar contra la vida de una persona. Ninguna, incluso las interpretaciones más extremas de la religión no contienen nada así. Hay seres humanos que equivocan muchas veces incluso su propia interpretación, pero es otro tema. Pero no hay ninguna religión que haga eso. Y además no puede hacerlo. Tampoco, de hecho, el día de mañana, si nosotros nos pusiéramos a interpretar las normas religiosas, cosas que espero que no haga el Estado, por favor, lo más probable es que llegaríamos, aunque lo hace, efectivamente lo hace, llegaríamos a la conclusión de que eso no ocurre. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque el discurso de odio es lo que busca que exista una intencionalidad directa de dañar al otro. Si es un elemento de la identidad decir de que yo no creo, yo tengo la convicción absoluta en base a mi fe, a mi religión, mis convicciones, a mi identidad, de que un niño tiene derecho a tener un padre y una madre, ¿por qué eso va a resultar ser un discurso de odio que busca atentar directamente? La vuelta es muy larga. La vuelta es excesivamente larga como para poder decir que eso significa, incluso estando con discursos sobre que una religión determinada se oponga, por ejemplo, a las relaciones entre personas del mismo sexo, relaciones amorosas, afectivas, etc. Incluso en ese caso, uno no podría decir que es la religión la que mandata de que determinado grupo tiene que ir a dañar físicamente o emocionalmente a ese grupo. Eso no existe así. No existe, no es real, no es cierto, y por eso los tribunales han dado la razón de que no estamos frente a discurso de odio. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción entre el discurso de odio y el discurso que yo odio o que a mí no me gusta, y que por lo tanto, en definitiva, es el discurso con el cual yo no estoy de acuerdo. Pero ese es otro tema. Lo que pasa es que estamos en una versión tan racionalista, material de lo que es la sociedad, como que la forma de ponernos de acuerdo no es respetar la pluralidad o diversidad del otro, sino que es por mayoría decidimos que debe pensar el otro. Entonces, nuestra visión de democracia es que al final la mayoría termina decidiendo qué es lo que tienen que pensar todos, sin respeto a la diversidad, cuando los derechos fundamentales existen precisamente para proteger a las minorías. No están para salvaguardar los derechos de la minoría. La democracia no es un tema de votación 50+1, si tengo un votito más o un votito menos. Si yo, por ejemplo, pongo en votación ahora con todos los que nos están escuchando, y pongo, mira, creo que tenemos que votar para que Jeremías le pasemos una guadaña por la cabeza. Aunque el 99% estuviese de acuerdo, eso es absolutamente ilegítimo. Da lo mismo que la mayoría lo decida. O sea, tú tienes tu derecho fundamental a la vida y está ahí, y no te lo pueden pasar a llevar por mayorías ni siquiera tan altas como un 99%. Esto no tiene que ver con mayorías circunstanciales, ni tampoco con votos, ni que la mayoría imponga su visión. No, al contrario, tiene que ver con la posibilidad de que si yo tengo una determinada convicción con fundamento religioso, como continente, ella debe ser respetada, y por lo tanto, personas, ojo con esto, personas y el Estado tiene que abstenerse de controlar el contenido, porque al final ese es el tema. El tema, yo no pongo en conocimiento el contenido para que hagan un escrutinio respecto de mis convicciones, porque eso no me interesa. Lo que a mí me importa es cuidar el continente. Y creo que ese es el problema también, que donde no existe distinción entre el continente y lo contenido, muchas veces nosotros tratamos de poner el contenido en la discusión pública, principalmente por lo que queremos que haga el Estado, porque nos cuesta hacer la distinción entre lo que hacemos con el Estado y lo que hacemos en nuestras relaciones entre particulares, que cuando llega el momento de la discusión entre los particulares, tratamos de discutir el contenido también, cuando en realidad, oye, compadre, esta es mi religión, estas son mis convicciones, esta es mi identidad, y tú no te metes.
Y algo tan simple como eso que cuesta quizás expresarlo en una sociedad bastante más líquida, en donde las libertades fundamentales, no tanto, no vamos a hablar de los derechos financiados, ya vamos a caer en otra lógica, pero las libertades a lo menos, que es la abstención tanto de particulares como el Estado, y el deber del Estado de respetarlas y de protegerlas, está al debe. Muy lúcido aporte, Jorge. Rodrigo, estoy recordando algunas frases quizás del presidente de Brasil. ¿Cómo se vive la defensa y la división entre el discurso de odio y la libertad religiosa? No sé si pudieras darnos algunas luces. Sim, é interessante como a linha muitas vezes é tênue, né? Mas é preciso que se identifique uma diferença entre o discurso de ódio e o discurso que é legítimo, o exercício da liberdade de expressão ou o legítimo exercício da liberdade religiosa, no sentido comunicativo da liberdade religiosa. E talvez o ponto central seja aquilo que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos define, porque quando se trata de discurso de ódio, a principal fonte é o artigo 20 do Pacto Internacional, que vai exigir que, para a configuração do discurso de ódio, haja a incitação ou incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Ou seja, não basta, como o Jorge havia dito, né, não basta que o discurso seja odioso para mim, né, que eu entenda que eu tenha um sentimento de aversão ou de repulsa contra aquele discurso. Isso não é suficiente. Nós vivemos em uma sociedade plural em que ideias diferentes precisam conviver, né? Numa sociedade democrática em que a pluralidade de ideias é algo fundamental para a sua existência. E se nós passarmos a estabelecer muitas restrições à comunicação das ideias, nós teremos prejuízos significativos ao regime democrático, uma vez que, usando a expressão americana, né, o chilling effect, né, esse efeito que causa o temor quanto ao exercício da liberdade de expressão, né, porque eu posso sofrer consequências jurídicas se o que eu vier a dizer contrariar os sentimentos da maioria das pessoas. Ou seja, não é suficiente que haja uma ofensa aos sentimentos, é necessário que haja algo mais. E de modo que o discurso de ódio precisa, para a sua configuração, estar marcado pela incitação à violência, à discriminação ou à hostilidade. Isso afasta, por exemplo, dessa categoria, né, dos discursos de ódio, discursos que sejam considerados blasfemos. Muitas vezes se trabalha com a categoria de blasfêmia nos debates sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão. Ou, por exemplo, a difamação da religião. Isso, às vezes, é muito complicado, porque aquilo que para uma religião é a verdade, para outra religião é blasfêmia. Se nós, por exemplo, pegarmos duas grandes religiões, o cristianismo, de forma geral, e o islamismo, de forma geral, duas religiões abraâmicas, né? O que para o cristianismo é uma doutrina essencial, para o islamismo é uma profunda blasfêmia. E vice-versa. Né? Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para o islâmico, para o muçulmano, será uma blasfêmia, assim como para o judeu. Ou seja, as religiões têm diferenças que são profundas. Então, nós não podemos trabalhar com essas categorias para se estabelecer restrições à liberdade de religião, à liberdade de expressão. Então, o elemento de incitação à violência, à discriminação, isso deve estar presente. E aí eu me recordo de um caso antigo da Corte Europeia de Direitos Humanos, o chamado caso Handyside contra Reino Unido, da década de 1970, salvo melhor juízo, de 1976, quando se discutiu exatamente esses limites. E aí o que a Corte Europeia identifica é que não apenas o discurso que seja considerado inofensivo ou indiferente, mas também os discursos que ofendam, que causam choque
né, ou que causam algum tipo de distúrbio, seja no Estado ou em setores da sociedade, esses discursos também devem estar protegidos. Ali no caso, era a liberdade de expressão, né? E muitas vezes os discursos religiosos, eles causam perturbação, no sentido de que eles podem atacar sensibilidades, eles podem ser contrários ao que um determinado grupo ou a maioria das pessoas pensem, né? Mas isso também deve estar protegido pela liberdade de expressão. E muitas vezes essa visão de mundo religiosa, que vai ser distinta das demais, ela também deve ser resguardada pela objeção de consciência. Isso é a tendência dos sistemas internacionais e também uma tendência nas constituições democráticas, que não só o discurso religioso, mas também as práticas religiosas que estejam em desacordo com uma prática majoritária, elas também devem ser resguardadas, como o caso dos adventistas, por exemplo, né, da guarda do dia de sábado. Então, eu penso que essas considerações podem contribuir aí para o debate sobre não só o discurso de ódio, mas para essa convivência harmónica, mas también plural. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge, te voy a meter en un problema, Jorge. Paridad étnica, paridad de género, paridad religiosa. ¿Es muy loco pensar en eso? ¿Paridad en religión? Paridad religiosa, paridad en... Yo no sé si el tema religioso, bueno, yo soy de aquello... todos tienen una opinión respecto a la paridad. Hay gente que la encuentra buena, hay gente que la encuentra mala. Creo que es una discusión de política pública. Para mí no es un tema de derechos fundamentales. Entonces, creo que hay gente que puede tener una opinión respecto hay gente que dice que es un tema sí constitucional porque afecta la igualdad ante la ley, y otros que no. Sea la paridad de género, sea la paridad que no es paridad. Recordemos, ojo con esto, la situación de los escaños reservados para pueblos originarios no es paritaria. O sea, Isla de Pascua tiene un representante y los mapuches tienen, creo que 7, 8, no me acuerdo cuánto en realidad, pero no es paritario. No es paritario para nada. Paridad religiosa, promoción de todas las religiones en realidad. O sea, la oportunidad de que el Estado promueva todas las visiones religiosas, y ahí yo creo que también estamos al debe, entendiendo nosotros que tenemos, ¿cómo se llama? Que tenemos estructuras tales que permiten, por ejemplo, la educación pública, tener enseñanza religiosa en los colegios, que también obviamente las confesiones puedan dar cuenta en aquellas comunidades donde exista preeminencia de una religión a nivel regional, local, comunal, que puedan obviamente dar cuenta de eso, de ese instrumento para poder promover. Yo soy de aquellos que creen, esto ya es un tema particular y que no tiene que ver con la libertad religiosa propiamente tal, o quizás sí, que tiene que ver con el rol del Estado en la promoción de la pluralidad en una sociedad. Y eso para mí implica necesariamente la promoción de la libertad religiosa dentro del Estado. La promoción de las visiones y creencias de cada cual y evitando la secularización y esta falsa neutralidad que en definitiva no es más que la imposición de una convicción religiosa por sobre, obviamente, la posibilidad de que todas las religiones puedan expresarse libremente. Nosotros como país optamos por un modelo de promoción de las distintas religiones, de los distintos credos, de los distintos cultos. Y creo que eso debe verse reflejado también, y esto es algo que yo creo, con la posibilidad de pluralismo dentro del aula. Si es que existe la posibilidad real, no solamente en un papel, de que existan en las escuelas públicas clases de religión de distintas confesiones religiosas, mejor aún. O sea, yo encuentro que todo eso abre la posibilidad, porque recordemos que el derecho a que los hijos reciban educación religiosa de acuerdo a las convicciones morales y religiosas de los padres, perdón la redundancia, es un derecho humano que está en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por lo tanto, no es más que concreción de ese derecho a recibir. O sea, si yo tengo derecho a que mis hijos reciban esa educación, el promotor principal de aquello debiese ser el Estado. Y el Estado no solamente a nivel externo, es como, mira, yo lo promuevo, hago flyer o panfleto y los entrego. No, 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 no. Promoción dentro del aparato estatal. Y eso es súper importante. Yo sé que esta discusión, por ejemplo, respecto de los adventistas, pocas veces se puede dar quizás en el espacio público, salvo ciertos y determinados cargos, porque, por ejemplo, la administración del Estado funciona de lunes a viernes. Pero hay casos en donde también se puede dar, y hay casos donde la acomodación razonable de la que hablaba Ana María, ni siquiera está en discusión. Ni siquiera está en discusión. O sea, al final quien tiene que hacer acomodación razonable respecto a sus convicciones es uno. Estamos en una, tal como hablamos de parlamentarismo de facto, estamos frente a un laicismo de facto en muchos casos respecto al Estado, que yo creo que le hace muy mal a la sociedad. Muchas gracias, Jorge. Ya nos han llegado varias preguntas, y ya como para... Perdona, Sí, ¿puedo por favor. referirme a algo? En relación a esto de que el Estado tenga que promover todas las religiones, fíjate que de repente pasan cuestiones paradójicas en nuestro país, me imagino que en Brasil también. Hubo un caso en el norte de nuestro país para que se abrieron postulaciones, un concurso para pintar un mural por distintas organizaciones sociales. Y una de esas que postuló y ganó fue la comunidad religiosa Águilas de Jesús. Pero encontraron que el contenido, que era una referencia a Jesús, que el contenido era discriminatorio. Y parte de las cosas es que en realidad es discriminatorio respecto a todas las demás comunidades religiosas, porque no están incluyendo a todas las comunidades religiosas, por ejemplo, aquellas que no son cristianas. Entonces, sí, o sea, no es por eso. Si seríamos la discusión, no es por eso. Entonces, ¿por qué en eso? Porque, por ejemplo, no habría problema con que el mural participara un equipo de fútbol, pero un determinado equipo de fútbol, y con eso tú no estás evitando no solo a los otros equipos de fútbol, sino también a los otros deportes, ¿captáis? Y bueno, creo que compartimos que la religión es más que eso. Entonces, ¿por qué se aplica una diversa medida? Y en ese sentido creo que en Chile estamos muy al debe respecto a lo que es la libertad religiosa, y entre otras cosas, lo que mencionaba Rodrigo sobre la objeción de conciencia o la inmunidad de coerción, que es propio de una sociedad democrática. Y eso de verdad y es inevitable en lugares con pluralismo religioso o de convicciones. Entonces, es importante ir abriéndose a que esos temas son connaturales y que no debieran de llevarnos a un individualismo, sino que debieran de justamente eh, manifestar el respeto a otro de manera más profunda. Había un autor que decía que el que conoce una sola religión en realidad no conoce ninguna. Y un poco es eso, o sea, el que cree que la libertad religiosa es una sola cosa y no otra, y no se mete dentro de eso, sino que lo considera una cuestión absolutamente de capricho, que puede o no cambiar, tendría que preguntarse primero cómo son sus propias convicciones y tratar de entender cómo esas convicciones también requieren de un contexto para manifestarlas que son importantes. Muchas gracias, Ana María. Está muy interesante, pero no está pillando la hora. Tenemos varias preguntas, principalmente Marcelo Urra, y varias gente ha preguntado, Mauricio Bastías también ha preguntado, y aprovecho a hacer un cierre propositivo, un cierre para ver la libertad religiosa en el contexto de la nueva Constitución. ¿Qué desafío tenemos que tomar? ¿Qué acciones tenemos que tomar para instalar la libertad religiosa como un derecho humano fundamental en Chile? Jorge, te voy a pedir que tú comiences, un minuto, 2 minutos de cierre. ¿Qué nos espera? A ver, lo primero es no comprarnos el cuento de la supletoriedad de los tratados internacionales a falta de una norma expresa. Nosotros necesitamos una norma expresa robusta de libertad religiosa en la Constitución. O sea, no bastan los tratados internacionales, nosotros necesitamos a nivel doméstico, a nivel nacional, una norma que no solamente permita el reconocimiento, sino que además establezca mecanismos de cumplimiento forzado,
de cómo se llama, de reparación en caso de que se vulneren derechos fundamentales en materia de libertad religiosa, etcétera. O sea, esto yo creo que es clave tenerlo claro en la nueva Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que imbuir el debate constitucional respecto de elementos que ustedes, yo sé que la mayoría de las personas les va a decir, no, es que esto no es un tema religioso. Por ejemplo, el tema de derecho a los padres a educar a sus hijos, el tema de libertad de enseñanza. Al revés, porque es un derecho humano garantizado. Entonces, la pelea que tienen que hay que dar es precisamente respecto a, en el marco de los derechos humanos, nosotros tenemos que garantizar la libertad religiosa y hay ciertos derechos educativos que son parte de eso. Eso nosotros tenemos que defenderlo desde esa óptica. No una convicción etérea, una convicción de libertad de proyectos distintos dependiendo de si enseñan matemática de una manera o matemática de otra manera, o si enseñan ciencias, si van a la NASA o no van a la NASA. No ese es el modelo educativo que nosotros tenemos que promover. Y la pregunta respecto del, en lo que nosotros tenemos que estar atentos es respecto a qué va a pasar con el Estado. Si en definitiva el Estado de Chile va a pasar a ser un Estado laico o no va a pasar a ser un Estado laico. Pero no basta esa respuesta. También es necesario extender si lo que va a ser laico va a ser el aparato público o si en realidad el Estado va a tener que promover el laicismo a nivel de la sociedad y de todas las instituciones. Y esto va a tener incidencia, obviamente, en instituciones que reciben fondos públicos y en el segundo caso, incluso en aquellas que no reciben fondos públicos. Entonces hay que tener mucho ojo qué es lo que va a ocurrir respecto de las garantías fundamentales, obviamente, obviamente desde el punto de vista de la objeción, pero desde el punto de vista también de garantizar, tal como lo ha dicho ya la Corte Suprema en su última sentencia, que no solamente la libertad religiosa, sino que incluso actos tan importantes como asistir al culto dominical es un derecho humano y es un derecho fundamental que no admite restricción. Muchas gracias, Jorge. Ana María, una pequeña pregunta. Si es que el Estado de Chile se declara laico, no debería proporcionar de clases de religión en colegios municipales, ¿cierto? ¿Esa es como la lógica o no necesariamente? No necesariamente, porque y hasta el minuto en la ley de inclusión, la laicidad está mirada con respeto a toda expresión religiosa. Y las clases de religión vienen en pactos internacionales también en cuanto a la transmisión de creencias, que pueden adoptar la forma de clases de religión o no. Entonces, por eso es importante lo que dice Jorge, en el sentido de qué tipo de laicidad vamos a hablar o cómo vamos a llenar de contenido esa laicidad. ¿Ah? Y creo que hasta el minuto, y en general, la laicidad se expresa según el contexto histórico de los distintos estados, y por eso era tan importante toda la primera parte y también los otros seminarios sobre cómo ha sido la evolución. Y yo creo que sería un absurdo responder que no hay coherencia con nuestro país, el decir que la laicidad tiene que ser una laicidad, no me gusta la laicidad con apellido, pero sí positiva, o sea, sí una laicidad que comprenda el respeto a toda expresión religiosa. Me parece que ese es un desde que le iría muy mal a Chile y al reconocimiento histórico que estamos buscando en tantos temas, el no hacerlo. Y lo otro que creo que es súper importante, porque entiendo que nos estamos despidiendo, entonces, lo otro que creo que es súper importante marcar y que quizás no lo hemos hecho durante este tiempo, si yo pienso en algún principio que debería de haber en esta norma robusta de libertad religiosa, constitucional, como decía Jorge, para mí es el principio de colaboración. Creo que eso es lo que marca la posibilidad también, o expresa de mejor manera, no solo la interacción del Estado con las distintas comunidades religiosas, y creo que habría que ser ciego para no ver que durante la pandemia las organizaciones religiosas y las organizaciones basadas en la fe fueron las que colaboraron activamente con el Estado en la promoción de la dignidad de la persona, en cuestiones tan básicas como los servicios, o como en la alimentación u otros servicios básicos. Por lo tanto, me parece también que eso es un aspecto importante, además de lo que hemos dicho de la organización con los otros derechos fundamentales y el reconocimiento de la inmunidad de coerción o la objeción de conciencia aún mejor. Muchas gracias, por Ana la María. invitación, muchas gracias, y sigo aprendiendo de todos los panelistas, llevo escribiendo todo el rato, así que
Muchas gracias, Rodrigo y Jorge. también. Rodrigo, para cerrar, desafíos de la libertad religiosa como derecho humano. Simon, certamente há vários desafios, tá? E é interessante que a liberdade religiosa tem se consolidado internacionalmente como um direito humano protegido a todas as pessoas em diferentes dimensões, né? Nós poderíamos pensar tanto na educação dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, de acordo com a sua convicção religiosa e moral, o direito de estabelecer instituições religiosas, de treinar e escolher os próprios líderes religiosos, de observar feriados religiosos, de criar, usar símbolos religiosos, de ensino, proselitismo, disseminação de ideias, de publicações, direito de observar ritos, e inclusive ritos fúnebres de natureza religiosa, de adorar em público ou privadamente, ou seja, há diferentes dimensões que têm sido afirmadas internacionalmente e que fornecem um arcabouço muito interessante para a discussão no nível nacional de como se deve proteger a liberdade religiosa. Então, a declaração sobre a discriminação em matéria religiosa do início dos anos 80, no âmbito internacional, fornece diferentes posições jurídicas que podem ser incorporadas na legislação ou até mesmo em uma Constituição. E, inclusive, especialmente, a liberdade coletiva também, que se materializa como autonomia das comunidades religiosas e das organizações de tendência, como havia sido mencionado aqui. Então, é muito importante que a liberdade seja pensada não apenas no sentido individual, mas também no sentido coletivo. E aí, seguindo um pouco naquilo que tanto o Jorge quanto a Ana Maria haviam dito, eu penso que nessa temática não se deve pensar apenas na proteção das pessoas, mas também nas relações institucionais e na própria estruturação do Estado. Um autor alemão, Winfried Brugger, vai diferenciar as normas de estruturação do Estado e as normas que definem direitos. E nesse campo das normas de estruturação do Estado, me parece que isso tem acontecido em diferentes partes do mundo, em diferentes sociedades democráticas, que reconhecem não só a diferenciação institucional entre Estado e religião, e também a autonomia das comunidades religiosas, mas também reconhece a possibilidade de colaboração e de cooperação. Ou seja, de um lado nós temos um regime de separação, mas aliado a ele também a possibilidade de colaboração, porque as comunidades religiosas, historicamente, têm oferecido muitas contribuições para as sociedades. E quando os interesses das comunidades religiosas convergem com o interesse público, me parece que é possível que essas duas esferas colaborem para o bem da sociedade. Então, esse, por exemplo, é o regime brasileiro de relação entre Estado e religião. Separação com cooperação. Então, me parece que é um bom caminho. Qué buena frase, separación con cooperación. Nos quedamos con eso. La Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, dependiente de las Express, agradece el tiempo de Rodrigo Sousa, de Jorge Barrera y de Ana María Celi. Les mandamos un abrazo desde acá. Muy agradecido. Esto va a quedar en el fanpage de la ONAR y también lo vamos a subir al canal de YouTube para que podamos recibir comentarios de la gente. Y eso, un abrazo a todos, muchas gracias por su tiempo y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Vale, gracias, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Un abrazo, Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias.